Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo 126. Salmo 126, vamos a leer el versículo 1 y 2. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, cosas grandes ha hecho el Señor con estos. Amén. Leo de nuevo el primer versículo. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. En otras palabras, los que están cautivos no pueden soñar. Los que están cautivos no pueden soñar. Hay un libro muy antiguo que se llama Emek Amelech, más o menos se escribió en el siglo XV, donde el autor del libro, Emek Amelech quiere decir el Valle del Rey, o también se podría traducir como las profundidades del Rey. Y en este libro, este hombre va a hablar, un rabino alemán, va a hablar de las almas que descienden al valle espiritual. Por eso el libro se llama El Valle del Rey, porque no está hablando de las almas que no conocen al Señor, sino de aquellos que conociendo al Señor, conociendo su palabra, igualmente se encuentran en un valle y en un pozo profundo. Esos son los cautivos que no pueden soñar. ¿Me está entendiendo? Amén. Porque a veces pensamos que como creyentes no somos nosotros los cautivos. Siempre solemos decir el cautivo es el de afuera, el que no conoce al Señor, que también está cautivo. Ese ya está recautivo, usted lo vea o no. Ahora el problema es los que estamos en la iglesia, pero que seguimos cautivos. Y eso es lo que yo quiero hablar en esta noche. Sigue diciendo este autor que estas almas están tan oprimidas por las tinieblas de las profundidades que no pueden ver nada a su alrededor. Entonces están en un lugar y permanecen por años en ese lugar, porque las tinieblas de su alrededor no les permite poder ver más allá. Es como cuando usted maneja cuando hay neblina en la ruta. ¿Cómo anda? Despacio, con mucha precaución, porque no ve lo que le espera. Si hay una curva, si viene otro auto. Entonces, ¿cómo anda esa persona? Lentamente, esperando a ver con qué se encuentra. Y así es muchas veces el cristiano que está en tinieblas, el cristiano que está en las profundidades, el cristiano que, conociendo al Señor, viniendo a la iglesia, no puede avanzar o avanza a tientas, muy despacio. ¿Me están entendiendo? Amén. Leía una entrevista a una escritora argentina, muy joven, que está viviendo en Berlín. Es autora de cuentos para jóvenes. Y Samantha Schweblin se llama, tal vez alguno de los chicos la conozca. Dice, cuenta cuando ella llegó a Berlín, que llegó en otoño, le llamó mucho la atención que desde septiembre hasta marzo aproximadamente, toda la ciudad está encapotada de nubes. Y ella dice, es como una ciudad tenebrosa, donde no entra la luz. Y eso a ella le inspiró para escribir cuentos de terror con los que ahora es famosa. Pero fíjense cómo a veces nuestras vidas están así. Y parecen vidas de cuentos de terror. Y uno habla con creyentes
donde sus vidas parecen de cuentos de terror. Y son cristianos, y vienen a la iglesia, y conocen la palabra, y conocen todas las prédicas, y se miran todas las prédicas en YouTube, y han hecho todos los discipulados, incluso discipulan a otros, pero sus vidas están cautivas, sus vidas están atrapadas en un abismo espiritual. Jesús, en Lucas capítulo 4, lee un pasaje profético donde él va a decir de que esta palabra es para él, que él vino a cumplir esto. Lucas 4, 18, 19, para el que quiera anotar. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Jesús no solamente vino a salvar, sino que vino a liberar a los cautivos. Esta palabra Jesús la está hablando en la sinagoga, en la iglesia de hoy, por decirlo de una forma, a gente que iba todos los sábados a escuchar la palabra. No le está hablando al de afuera que no cree, le está hablando al de adentro. Y dice: yo vine a abrirte los ojos, a liberarte, a sacarte de tu cárcel. Amén. El Señor no solamente vino a salvar, sino vino a liberar a los cautivos. Quiero que se te marque esta frase. Y también quiero que se te marque cómo termina ese versículo de Lucas 4, que leímos recién. Dice que este vino a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. Y yo quiero decirte, amado, mis queridos, este es el año agradable del Señor para tu vida. Este es el año agradable del Señor para mi vida. Recíbalo, mis queridos. El Señor quiere obrar en nuestras vidas. Al Señor no le gusta que vos estés en tinieblas, no le gusta que estés en ese pozo espiritual rodeado de tinieblas, donde el enemigo te tiene atrapado y encarcelado hace años. Ese no es el plan del Señor para tu vida. Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Él tiene un plan, un diseño de bien, de paz, de amor. Pero el enemigo también tiene un diseño para vos. El enemigo también tiene un plan, porque él es un imitador. Él es un imitador berreta, un imitador de mala calidad, pero que quiere imitar al Señor. Entonces, si Dios tiene un plan para vos, el enemigo también tiene un plan para vos. Un plan de destrucción, un plan de fracaso, un diseño de muerte. Entonces, si vos estás en este diseño que el enemigo tiene para vos, yo te animo a que vos pienses, si vos te ves en una de estos planes negativos, de fracaso, que no te está yendo bien en algún área, quiero que pienses que ese es el diseño del enemigo para vos, no el diseño de Dios. No te quedes con el diseño de Satanás para tu vida. Busca el diseño de Dios para vos. No sé si me estás entendiendo. Yo te voy a pedir de que vos estés atento espiritualmente para que el Señor te pueda mostrar o te pueda hablar si hay un área en tu vida que está cautiva. Esto es algo muy personal. No es que vas a tener que venir a decirlo al frente, ni pasar a dar testimonio, ni nada. Esto es algo personal entre Dios y vos, pero que afecta tu vida, tu familia y afecta a la iglesia. Porque si vos venís y te sentás todos los domingos, te vas a tu oasis,
pero estás preso, estás cautivo, estás mal, vos también afectás para mal a todos los que te rodean. Y el Señor quiere hacer una obra de liberación este año para todos nosotros. Amén. Por eso les digo, este es nuestro año, mi hermano. Este es el año agradable del Señor para salir de la oscuridad. Amén. Volviendo al libro que les mencionaba al comienzo, Emek Amelech, el valle, la profundidad del rey, termina diciendo, dando una conclusión este rabino, donde él dice, el Señor ama tanto a cada alma, es tanto el amor del Señor por cada alma, de que Él quiere rescatar y quiere sacar a esas almas de los abismos. ¿Por qué? Porque el alma humana viene de Dios y va a volver a Dios. Nuestra alma, no sé si alguna vez te lo planteaste de esa manera o no, nuestra alma tiene su fuente, su origen y su destino en el Señor. Pero Dios quiere tu alma entera, quiere tu alma completa. Y acá es donde quiero que me prestes un poquito de atención, porque esta parte es un poquito compleja, por llamarlo de una manera. Este rabino va a hablar de la shlemut, podríamos traducirlo como integridad del alma. Pero llamarlo la integridad del alma solamente, nos quedan muchas cosas sin entender. En realidad la palabra shlemut viene a ser como, tal vez creo que en español no existe la palabra, pero por decirlo de una manera, completitud. Si existiera esa palabra estaría bien en lo que es la shlemut. ¿Y qué te quiero ir diciendo? Que el alma muchas veces se fragmenta. Muchas veces el alma no está entera. Y ese pedacito de alma que te está faltando está haciendo de que vos estés en el lugar donde Dios no quiere que estés. Está haciendo de que vos estés en una cárcel espiritual. Y ya te voy a explicar un poquito más. Cuando una persona sufre un trauma, un dolor muy fuerte, agudo por alguna situación que le tocó pasar, un sufrimiento, algo que le choqueó, puede ser en la niñez, puede ser en el vientre de la madre, en la adolescencia, en la escuela, no podemos medir mi dolor con el dolor del otro. Hay cosas que personas son más fuertes y les pasa algo y ellos dicen esto es una pavada. Y sin embargo, a mi hermano, a mi amigo, esa misma circunstancia lo deja en un estado de shock, en un estado traumático. Por eso esto es algo muy personal, donde nadie puede medirse con el otro, porque solamente uno sabe lo que ha vivido y lo que le ha tocado aguantar o pasar, o cómo lo han marcado ciertas situaciones. ¿Me está entendiendo? Ahora bien, cuando usted pasa un trauma, a ver, cuando vamos a un hospital y vemos traumatología, ¿quiénes van a traumatología? Los que se quebraron algo. Aquel que se quebró un brazo, una pierna o algo. Eso es un trauma, pero a nivel del alma. Se te rompió un pedacito de tu alma. Y ese pedacito que se rompió por ese trauma, por ese dolor, por esa traición, quedó en las manos de Satanás y que llevó tu alma y la encarceló en un abismo espiritual. Y de ahí tenemos que recuperar ese pedacito de alma. ¿Me está entendiendo? Una persona que comete un pecado, no aquel que se equivocó y pasó una situación, sino aquel que practica el pecado, aquel que practica ocultismo, también está fragmentando su alma. Y su alma va a quedar en manos del enemigo.
Por eso a veces nosotros decimos ingenuamente, cuando alguien se peleó con el novio o le traicionó un amigo, ¿cómo solemos decir? Me partió el corazón, me partió el alma. Y lo que nosotros lo decimos como un ejemplo o como para explicar lo que me está pasando adentro, en realidad es eso lo que está pasando, solamente que no lo ves. Cuando se te quiebra un brazo, es fácil. Todo el mundo ve que estás imposibilitado de hacer todo lo que podrías hacer. Si yo me rompo una pierna y estoy enyesada, la gente se va a dar cuenta que yo no puedo caminar bien y que hay cosas que no voy a poder hacer. Ahora, cuando se me rompió un pedacito del alma, también estoy incapacitado. También hay cosas que no puedo hacer. También hay cosas que no me dejan avanzar. Porque mi alma está con un yeso que no se ve. Entonces yo estoy con una situación traumática en mi corazón, pero el que está al lado mío no lo ve. Entonces no entiende tus reacciones. Entonces no entiendo por qué actúa así mi empleado. No entiendo por qué actúa así mi hijo o un amigo. Y tal vez sea porque esa persona está en una situación de cautividad espiritual y que no lo deja ser libre porque está incapacitado. Te vuelvo a decir, así como si te rompiste una pierna, estás incapacitado para ciertas cosas, si también tenés tu alma fragmentada y tu alma no está totalmente entera en las manos del Señor, también vas a tener distintas incapacidades, distintas imposibilidades. ¿Me estás entendiendo? ¿Amén? Cuando el alma se fragmenta, ese pedacito que se nos fragmentó, que se te salió, quedó atrapado en una cárcel espiritual. Y a veces llegamos así al Señor. Y a veces llegamos al camino del Señor y se nos fractura el alma en el camino del Señor. Entonces uno siempre tiene que estar atento con la vida de uno y con la vida del otro para saber cómo viene y cómo está. Porque muchas veces tu alma, vos podés estar acá, te vuelvo a decir, venir todos los domingos, discipular gente, estar acá como si nada pasara, pero sin embargo, estás atado en un área de tu vida que nadie puede ver, en un área que nadie la ve, solamente vos, el Señor y Satanás. Por eso es que hay que estar muy atentos. ¿Amén? Les voy a dar un ejemplo que les di a las mujeres en el retiro, que me parece muy, muy gráfico y que como también hablamos de algo parecido a esto, creo que es muy pertinente compartirlo al ejemplo. A las mujeres nos gusta tener esos espejos de cuerpo entero en la pieza. Digo a las mujeres, por ahí los hombres coquetos también les gusta ir y mirarse, pero en general, no sé, a mí no se me hace Marcelo mirándose en un espejo. No es ese tipo de hombre coqueto que va a ir a mirarse como está. Cuando vos te mirás en un espejo, y quiero que te hagas la idea, te estás mirando en un espejo de cuerpo entero, y se te rompió un pedazo del espejo, y ese espejo te costó muy caro, y vos qué decís, le falta un pedacito, y más, sí, total, igual me veo. Igual me veo, no voy a cambiar todo el espejo en este momento, voy a esperar a que se quiebre más y cuando esté todo roto, bueno, ahí sí lo cambio. Pero me miro en el espejo y yo me puedo ver. Yo me puedo ver, aunque me falte ese pedacito, me imagino cómo queda ese pedacito porque conozco mi cuerpo, me conozco, entonces me puedo mirar, veo que falta eso, me imagino cómo me queda y sigo adelante. Pero estás sin ese pedacito. Lo que pasa es que ya te acostumbraste. Te acostumbraste a verte.
y te acostumbraste a que ese pedacito no esté en el espejo. Entonces te acostumbras a andar por la vida, te crees que vas entero y sin embargo hay un pedacito de tu alma que está atada. Hay un pedacito de tu alma que está fragmentada y que está en manos del enemigo. Y tenemos que ser libres de eso. Tenemos que pedirle al Señor que nos libere de eso, porque si no, no vamos a poder soñar. No vas a poder soñar. No vas a poder proyectarte. Y yo te animo a que pienses, si hay algún área donde vos no te podés proyectar profesionalmente, laboralmente, espiritualmente, el área que vos, cada uno sabrá qué área no puede proyectarse, no puede llegar a ser libre para soñar. Pensá si tal vez no hay algo que te está manteniendo cautivo y por eso no sos libre para proyectarte y para cumplir aquello para lo cual fuiste llamado por el Señor. ¿Me estás entendiendo? Volvemos al versículo del que estamos hablando. Si estamos cautivos, no podemos soñar. Si no puedo soñar, es porque estoy cautivo. Saben que cuando un niño nace en una prisión, ese niño no sabe que está preso. Yo no sé si alguna vez pensaron en eso. En las cárceles de mujeres, las que son mamás y tienen niños hasta 5 o 6 años, depende de la ley y del juez, la madre está con ese niño y ese niño está preso y él no sabe que está preso. Ese niño tiene un horario para levantarse, un horario donde viene alguien de afuera y le abre la puerta para ir al baño, para comer. Se le cierra la puerta del patio a determinado horario. Tiene que comer lo que le dan. No conoce los marshmallows, no conoce Netflix, no conoce todo lo que los niños de afuera conocen. Ese niño vive en una cárcel, compartiendo la cama con su mamá, porque si son 3 mamás en una celda con 3 hijos, solamente hay 3 camas, porque ese niño no existe. Psicológicamente son llamados los niños invisibles. No los registra el Estado, no los registra nadie, porque en realidad ellos no están presos. Están presos, pero no están presos. Entonces no están en la contabilidad del Estado. Esos niños, cuando llega la edad de salir de la cárcel, porque hasta los 6 años máximo pueden estar con la mamá, tienen que tener una terapia durante un tiempo largo para que una psicóloga o psicólogo le explique que está preso. Y lo tiene que preparar para salir afuera. Por eso, hermanos, el Señor a veces nos dice, examina tu corazón, porque tal vez estás cautivo. Tal vez estás preso y no sabes. Y es la peor situación. Es la peor situación. Estar preso y no saber que estás preso. Y vos decís, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me abren la puerta a una hora y me la cierran a una hora? Y no te la explicás, vos pensás y te lo tomás como normal, algo que no es normal. Por eso te digo, si tu vida está teniendo una serie de situaciones donde vos ya te acostumbraste, pero te estás dando cuenta de que no puede ser el plan de un padre amoroso, levantá tus antenitas de vinil, diría el Chapulín Colorado, y empezá a prestar atención. Así ¿no será que estoy preso? ¿No será que hay un área en mi vida que está cautiva? ¿No será que hay una parte de mí que no está bien? Porque yo como mamá tengo un plan para mis hijas, un plan
amoroso, un plan bueno, de bendición. Después, ellos hacen lo que quieren, les aclaro a todas las mamás y papás, pero uno tiene un plan. Uno como mamá, como papá, tiene un plan para sus hijos. Y siempre es un plan bueno, porque vos no vas a querer algo malo para tus hijos, a menos de que seas una persona ya enferma mental. Pero si sos un papá bueno, un papá normal, por lo menos un papá normal va a querer que al hijo le vaya bien. Imagínense nuestro Dios si no tendrá planes preciosos para nuestras vidas. Entonces, si tu vida no está siendo como ese plan que el Padre tiene para vos, yo te animo a que empieces a pensar si no hay un área cautiva en tu vida, donde vos estás preso, donde vos estás presa y no sabés por qué las cosas no están saliendo como vos quisieras. ¿Por qué las cosas no me están yendo de acuerdo a lo que yo había pensado? Y tal vez sea porque el enemigo tiene legalidad en tu vida para hacer lo que está haciendo. Tal vez le abriste la puerta con un dolor intenso, con una situación trágica, con una traición, algo que te pasó. Yo creería que si somos cristianos, no voy a decir por la práctica de un pecado, ¿no? Se supone que si somos cristianos, uno va a pecar porque es ser humano, pero no va a practicar el pecado. Si somos creyentes, no voy a decir por la práctica del ocultismo abriste una puerta. Se supone que esas cosas ya las tenemos claras de que no se hacen, ¿no? Eso ya estaría de más, pero bueno, a veces hay que explicar nomás algunas cosas, ¿no? Por las dudas explicamos, ¿no? Pero pensá si no hay una puerta que abriste y que el enemigo tomó derecho para mantenerte encarcelado. Quiero decirte que esto que estamos hablando es algo que el Señor nos dejó todo en la palabra, porque el Señor nos dejó todo en la palabra. Está después en nosotros, si tenemos la capacidad de ver, de entender, de interpretar lo que el Señor me está queriendo decir. En Mateo, acompáñame a este versículo, vamos a leerlo. Mateo 21, versículos 1 y 2 vamos a leer. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén y habían llegado a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella, desátenla y tráiganmelos. Esto es un principio espiritual. Ya lo compartí una vez no sé si hace unos meses o hace un año. Tal vez algunos se acuerden. Burra atada, burrito atado. Te lo repito. Burra atada, burrito atado. Mamá atada, hijo atado. Papá atado, hijo atado. Es un principio espiritual que el Señor nos dejó. La que estaba atada era la burra, si prestan atención. Una burra atada y un burrito con ella. La mamá está atada. La mamá no puede avanzar porque ella está atada. Y el burrito pobre es chiquito, depende de la mamá, ¿y qué hace? Se queda ahí como si estuviera atado con la mamá. Él no está atado. ¿Pero a dónde se va a ir si no sabe a dónde irse? Él le sigue a la madre. Entonces la madre atada y el hijo libre, como estos hijos de las mujeres en las cárceles, paradito al lado de la mamá. Burra atada, burrito atado. Si esta noche te vas solamente con esta frase, yo soy feliz, mi hermano. Porque cuesta que los papás entendamos esto.
nos cuesta. Y te voy a decir como decía el hermano Gille Ávila, no te enojes conmigo, hermano, está en la palabra, enojate con el Señor. ¿Se acuerdan los que conocieron a Gille Ávila? No se enoje conmigo, hermano, está en la palabra, te lo está diciendo el Señor, porque es un principio espiritual para bendición y para liberación. Por eso yo te decía, vos podés venir a la iglesia, podés discipular a otros, podés venir a los ministerios, podés hacer un montón de cosas, pero si estás atado, tus hijos y tus hijos espirituales van a estar atados con vos. Entonces tenemos que entender que este es el año agradable del Señor para que seamos libres. Este es el año agradable del Señor para que podamos lograr ser libres de aquello que nos tiene cautivos y poder volver a soñar, recuperar nuestros sueños, recuperar nuestros proyectos, recuperar nuestros dones y poder avanzar hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas. Aleluya. ¿Estamos en una zona de prisión? ¿Necesitas que alguien te diga, hermano, estás preso? Acá el Señor nos está diciendo, ¿estás preso? ¿Estás presa? Llegó el momento de que pienses, de que analices y que después puedas presentarte delante del Señor y puedas decirle, Señor, libérame. Señor, sálvame. Señor, sácame de esta prisión tenebrosa. Sácame de este valle. Sácame de esta profundidad. Pero no te olvides de que es el valle del Rey. No es el valle de aquellos que están afuera de acá. Esa es la ventaja y la bendición que nosotros tenemos. Que podemos estar en un valle, pero es el valle del Rey. Y ese Rey nos ama. Y ese Rey quiere vernos íntegros, completos. Porque esta palabra shlemut viene de la raíz shalem, de donde sale shalom, paz. Y quiere decir estar completo, estar en armonía, estar pleno. Porque tu alma fue sanada y no hay ningún pedacito suelto por ahí. Y así es como tenemos que llegar a estar. Porque eso es lo que Dios quiere para tu vida y para la mía. A veces queremos pensar o solamente estigmatizamos que un creyente atado es aquel que sufre depresión, opresión o que tiene algún tipo de adicciones. Pero no es solamente eso. No es solamente aquel que por ahí se ve que es más grotesca su opresión, por decirlo de una manera. Su prisión puede ser más grosa. Vos ves a un hermano que no puede superar un vicio. Bueno, vos eso lo ves. Tratás de ayudarlo, es visible, es como el que se rompió la pierna, ¿no? Es algo que uno puede ver. Puede ver que ese hermano no está bien. Pero hay otros que no se ve en absoluto. Y ahí es donde tenemos que tratar que sea el Espíritu Santo el que te revele, el que nos revele qué es lo que no está todavía libre en nuestras vidas. A mí me impresionó mucho el Salmo 142, versículo 7, cuando David dice, saca mi alma de la cárcel para que te alabe. David, mis queridos, el dulce cantor de Israel, el compositor de los salmos, le está diciendo, Señor, saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Entonces tal vez vos decís, pero yo soy cristiano, pero yo hago todo bien. David era el hombre conforme al corazón del Señor, pero le estaba pidiendo un auxilio al Señor. Saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Y yo te animo a que sea esta tu oración si el Señor te muestra algún área de tu vida que está en cautiverio, que está encarcelada.
Orá esta oración de David. Salmo 142, 7. Anotátelo. Salmo 142, 7. Porque hay veces que la cautividad es tan profunda y el valle y el abismo donde me encuentro es tan profundo, decíamos, estas tinieblas que te rodean, que no podés ni hablar, que no sabés ni cómo orar porque ya no te salen las palabras. Estás tan cautivo que te olvidaste de leer la palabra, te olvidaste hasta cómo orar, pero podés orar como David. Sacá mi alma de la cárcel para que te alabe. Amén. Me decía mi mentora Elena esta semana, me decía que ella, cuando estaba estudiando en Cristo para las Naciones, todo el primer año del estudio, ella no entendía por qué le mandaban todos los fines de semana a las iglesias que funcionan en las cárceles. Dice que ya se quejaba mucho, decía, ¿por qué me mandan ahí si yo vengo a estudiar para servir al Señor, para andar predicando el Evangelio? ¿Por qué nos mandan a la cárcel? Y después, dice, de muchos años, ella pudo entender espiritualmente cómo estamos muchas iglesias y cómo están muchos hermanos en muchas iglesias. Y ella me decía, cuando uno va a las iglesias carcelarias, a las iglesias que funcionan en la cárcel, te dan un lugar, un pabellón para reunirte, y vienen los hermanos que están presos. Y está el hermano que cometió un delito menor, por decirlo de una manera, entonces llega y se sienta, así, como Sandra, como Denis, tranquilo, porque él puede andar dentro de la cárcel porque cometió un delito menor, entonces él está en una sección donde puede moverse con un poco más de libertad. Pero también conocieron al Señor otros hermanos con delitos más graves, y ellos también llegan a la reunión, pero llegan esposados, y llegan así. Y cuando dicen, levante la mano para alabar al Señor, ellos también levantan las manos. Pero la levantan así. Y ella me decía, muchas iglesias son iglesias carcelarias, donde tenés al hermano que está suelto, pero tenés al hermano que está tan atado que no puede ni levantar la mano en la alabanza. Y si no, pregúntenle cómo la tienen que remar los chicos acá cuando están en la alabanza. ¿Por qué cuesta tanto adorar al Señor? ¿Por qué cuesta tanto? Si venimos a alabar, las canciones son lindas, cantan maravilloso, porque realmente cantan maravilloso nuestros chicos. Y dicen, estuvo pesadísimo, nadie canta. Los hermanos no cantan, los hermanos no alaban. ¿Saben por qué, hermanos? Y otra vez, no te enojes conmigo, enójense con Elena, que es la que me dio el ejemplo. Porque usted está así. Usted está esposado, mi querido. Usted está esposada, mi querida, por eso no le puede alabar al Señor. Pero gracias a Dios, para los músicos, para los pastores, para los líderes, que este es el año agradable del Señor. Amén. Este es el año agradable del Señor. Este es el año que el Señor nos va a venir a abrir las esposas, mis queridos, para que le podamos alabar con libertad, para que podamos ministrar al corazón del Señor, para que no haga falta que Romina desde acá les diga, levante la mano, hermano. Usted solo va a levantar porque va a querer adorar a Dios. Es fuerte, ¿no? Quiero que miremos la vida de José. Hay todo un tema con José, José el del Génesis. ¿Se acuerdan?
A José se lo conoce como José el justo. Pero sin embargo, José el justo fue a la cárcel injustamente, sin haber cometido ni un delito. José no cometió ni una falta, mi hermano. Y sin embargo, terminó en la cárcel. Pero ¿cómo empieza la historia de José? En Génesis, yo les voy a leer para que no se nos haga muy largo, Génesis 37, desde el versículo 3 al 5, dice, y amaba Israel, o sea Jacob, su padre, a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecieron y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Quiero que presten atención cómo otra vez volvemos al tema de los sueños. José fue traicionado por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos y mandado como esclavo por sus hermanos por haber soñado. Por haber soñado, porque él les contó el sueño. Y ellos dijeron, no sea que encima que papá le da la mejor vestidura y todo, después termine siendo que el sueño se cumpla, y el sueño era de que ellos iban a terminar inclinándose ante José. Ese era el sueño que José había tenido y tuvo la imprudencia de contárselo a sus hermanos. Pero ¿saben qué? José era libre para soñar. José era libre para soñar. Los que no eran libres eran sus hermanos, porque sus hermanos estaban celosos de él. Sus hermanos le tenían envidia a José. Los cautivos, en este caso, eran sus hermanos. Ellos no podían soñar. José, como José era el justo, José era el que no había cometido nada, él sí podía soñar. Él andaba por la vida soñando libre porque era sano. Era esa persona sana que puede estar feliz. Y los hermanos no podían ver eso. Los hermanos heridos, celosos, envidiosos, no podían verlo en paz y feliz a José. Por eso lo mandaron preso, cautivo, porque ellos eran los que estaban en realidad cautivos y presos. ¿Usted me está entendiendo? Los que no podían soñar eran los hermanos, porque ellos sí estaban en prisiones espirituales. Porque el envidioso tiene una parte de su alma en una cárcel espiritual. El celoso lo mismo, tiene una parte de su alma atada por el enemigo. Y si no te sanás y si no te liberás, vas a terminar hiriendo y traicionando al que está cerca tuyo, porque no estás sano y porque como no estás libre, no podés soñar, vas a traicionar a aquel que está bien, aquel que está sano, aquel que tiene sueños, aquel que tiene proyectos, y vos vas a querer boicoteárselos. Por eso es tan importante que entendamos, por eso es tan importante que podamos ser padres sanos para tener hijos sanos, porque si no, no nos damos cuenta y transmitimos nuestras ataduras a nuestros hijos. Y después nuestros hijos a sus hijos. Entonces, el Señor quiere ver una iglesia feliz, una iglesia en paz, una iglesia donde un hermano no ataque al otro hermano, porque cada uno está realizando su proyecto, porque cada uno está realizando su sueño. Ahora bien, capítulo 40 del Génesis. Ahí ya José había pasado un montón de situaciones,
un montón de situaciones. Y en esa situación, en Génesis, creo que ya a partir del capítulo 39, José trabajaba para Potifar. Y Potifar tenía una mujer que acosaba a José, porque dicen en una parte ahí de los versículos, la historia es larga, pero es muy bonita para que usted la vuelva a leer si hace mucho no la lee, donde dice que José era muy, muy lindo, de bonito semblante, y entonces la mujer de Potifar se ve que se había enamorado de José y le decía, vení, quiero que estés conmigo. Y José le decía, no, porque tu esposo confía en mí, tu esposo me puso sobre todas sus cosas, yo no lo voy a traicionar. Entonces José sale huyendo de la mujer de Potifar, ella se toma de una de las prendas de José, y después José, el justo, que no hizo nada, fue acusado por la mujer de Potifar. Y ella se quedó con esa prenda de José, diciendo, miren, acá está la prueba, él quiso venir, yo grité, él se fue, vino Potifar, le contó la mujer, ¿y qué hizo Potifar? Directamente a la cárcel. Y José termina nuevamente preso sin haber cometido ni un delito. Y saben que los sabios se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué José siendo justo? ¿Por qué José siendo una persona que no pecó, que siempre se portó bien, que siempre hizo lo correcto, tuvo que estar en tanta situación de esclavitud? ¿Por qué tuvo que después terminar en una cárcel? La única explicación que encuentran los sabios es que tanto los hermanos lo habían envidiado, lo habían herido, lo habían traicionado, que aunque José hizo todo lo correcto, su alma había sido herida. Su alma había sido decepcionada, porque sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron. Entonces José tuvo que ir a ser tratado en esa cárcel para ser sanado por lo que le habían hecho los otros. Muchas veces, mis queridos, no hacemos nada nosotros. Muchas veces vos podés decir, pero si yo trato de hacer todo bien, si yo trato de hacer todo lo que el Señor me pide, ¿por qué? Pensá en José. Y José tuvo que ser tratado en una prisión hasta que su alma sea sanada, hasta que su alma pueda ser restaurada y volver a esa integridad, a esa shlemut, a esa completitud, y que no quede ni un pedacito del alma de José por ahí, porque si no, no se iban a poder cumplir los propósitos grandes que Dios tenía para José. O sea, en otras palabras, por misericordia, Dios lo terminó mandando a esa cárcel, para que él sea sano y pueda llegar después a ser un hombre poderoso como fue, y que siga haciendo las cosas bien. Porque si vos llegás a la cúspide de lo que Dios tiene para tu vida, pero tenés cosas no resueltas en tu alma, mi hermano, vas a cometer muchos errores. Y Dios, como te ama, te mantiene ahí. Dios, como te quiere, no te suelta, hasta que no vea que vos fuiste restaurado, hasta que vos perdonaste, hasta que vos pudiste bendecir, hasta que vos pudiste decir, Señor, puedo mirar lo que le pasa a mi hermano, a pesar de que a mí no me va bien, puedo mirar cómo puedo ayudar al otro. Y eso fue lo que hizo José, porque estando en la cárcel, les voy a leer nada más los versículos, capítulo 40, versículo 5. Ahí, bueno, les comento, en esa parte de la historia de José, José está en la cárcel, y en ese momento Faraón los manda preso al copero y al panadero.
Y ambos, dice, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su sueño en una misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño. Y vino a ellos José por la mañana, y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y le preguntó a aquellos eunucos de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Qué irónico, ¿no? José estaba preso y le estaba hablando a otros presos. No le está hablando a su compañero de trabajo, le está hablando a un preso en no sé qué siglo antes de Cristo, en una cárcel tortuosa, llena de ratas, llena de mugre, donde no se bañaban. Y les pregunta: ¿por qué su semblante no está lindo? ¿Por qué estás triste, compañero de celda? Es para que le den una garroteada, ¿no? Imagínese usted ahí en una situación así. Imagínate que a nosotros 40 grados, se te queda el auto y vos estás ahí pateando al auto, no sabés qué hacer para que arranque, levantás el capot, calor, el auto caliente, y viene el hermano y te dice: hermano, ¿por qué esa cara? ¿Por qué esa cara, hermano? Y sin embargo José le hizo esa pregunta a unos presos de prisiones terribles: ¿por qué tu cara está triste? Tremenda pregunta, mi hermano. José, estando preso, y hacía mucho más tiempo que ellos que estaba preso, ya pudo empezar a mirar en los otros, ya pudo empezar a ver qué le pasaba al de al lado, porque el Señor ya había sanado su corazón. Él pudo ir a ayudar. Él les interpreta el sueño, los dos estaban muy confundidos porque habían soñado un sueño que les perturbaba y no podían interpretarlo. José interpreta el sueño, uno fue para muerte, el otro vuelve a la corte de Faraón, y José solamente les dice: cuando vuelvas y estés al lado de Faraón, no te olvides de mí, no te olvides de mí. Y dice que el copero volvió a su trabajo al lado de Faraón y se olvidó de José. Y pasaron 2 años, dice la palabra. José, el justo, olvidado nuevamente, pero él ya estaba sano. Y dice que el faraón tuvo un sueño que lo perturbaba y no había nadie en el imperio que pueda interpretar su sueño. Habían llamado a magos, a sabios, a sacerdotes y no podían interpretar el sueño del faraón. ¿Se acuerdan cuál era el sueño? Muy famoso sueño. Los 7 años de las vacas gordas y de las vacas flacas. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Yo antes de ser creyente siempre escuchaba a mis abuelos, a mis padres hablar de: sí, este está con las vacas gordas. ¿Y qué te dicen los papás generalmente? Te está yendo bien, guardá, ahorrá un poquito por si después viene la mala. Igualmente nadie le hace caso a esas cosas que dicen los padres, ¿no? Faraón tuvo este sueño que lo atormentaba, y ahí el copero se acuerda de José y lo manda a llamar. Y dice que le cortaron el pelo a José, lo bañaron, le cambiaron las ropas. Por eso les digo, imagínense cómo estaba José en esa cárcel. Y aún así pudo ir a preguntarle a estos compañeros de prisión por qué estaban tristes, por qué su cara no se veía bien. El faraón lo saca. José interpreta el sueño. Y cuando Faraón se da cuenta de la sabiduría de José, va a decir en el 41, 38 de Génesis: y dijo Faraón a sus siervos: ¿hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya el Espíritu de Dios?
Y ahí se cumplió el tiempo de José. Ahí el Señor le dio el ok. Ahora sí, ya estás sano, pasaste la prueba. En la cárcel pudiste ver al que está al lado tuyo. En la cárcel no te amargaste. En la cárcel animaste a otro a que no esté triste. En la prisión ayudaste a otro a interpretar sus sueños. José, y quiero que me presten mucha atención, José fue liberado porque tuvo la capacidad de interpretar los sueños del faraón. Cuando vos estás en una cárcel, estás cautivo, Dios te va a liberar cuando vos llegues al punto de poder interpretar los sueños de los otros. Cuando tu alma esté tan sana de que aún estando vos en la cárcel, sin tener perspectiva de libertad, sin tener perspectiva de que se te cumplan tus sueños, tenés la capacidad de preocuparte por la felicidad del otro y ayudarle a que el otro pueda interpretar cuál es su sueño, ahí va a venir la liberación para tu vida. No es mirando solamente para adentro. Mirando para adentro para identificar qué área el enemigo me tiene cautiva. Mirando para adentro para en mi pieza, en mi cocina, donde esté sola con el Señor, decirle, sacá mi alma de la cárcel para que te alabe. Señor, desatame para que mis hijos sean libres. Señor, liberame para poder ayudar a otros. Y aún así, sabiendo que no podés soñar, porque sabés que estás cautivo, darte cuenta que tu hermano está triste, darte cuenta que el que está cerca tuyo no está bien y ayudarle al otro a que pueda cumplir sus sueños, aunque vos no tengas esperanza todavía de cumplir el tuyo. Es difícil. Sé que es difícil, pero es el camino del Señor. Es el camino del Señor. Y si lo haces, el Señor te va a levantar. Y el Señor te va a poner en el lugar que tiene preparado para vos. Porque lo que José soñó, no sé, Marcelo podrías decirle, o José, no sé cuántos años pasaron, y todas las cosas que José pasó para que se pueda cumplir lo que había soñado. Si miran la vida de los hombres de Dios, desde el momento en que Dios le habla, hasta que se cumple el propósito y pueden llegar al lugar donde Dios quiere, tuvieron que pasar muchos tratos y muchos años, y mucho silencio del Señor. Mucho silencio del Señor. Porque si vos tenés a alguien que toma mate con Dios todos los días y que Dios le habla todos los días, ese te está mintiendo, mi querido. Porque si a los hombres de la Biblia le habló 2, 3 veces en toda su historia, no me va a hablar a mí todos los días mientras tomo mate con él. Hay que aguantar los silencios del Señor. Hay que aguantar los silencios del Señor. Gracias, Coqui. Amén. Hay que aguantar los silencios del Señor. Y Dios se calla por años a veces. Pero Dios es fiel. Y si no te saca es porque no estás listo. Si vos clamás, Él va a venir en tu rescate. Es lo que te puedo decir. Si vos clamás, Él te va a sacar. Si vos le pedís misericordia para tus hijos, desatame porque estoy atada y mis hijos están atados conmigo, Dios lo va a hacer aunque sea por tus hijos. Pero te va a desatar. Y te va a abrir la cárcel. Y este es el año, mi hermano. Este es el año de la liberación. Este es el año agradable del Señor y Él va a venir a nuestro rescate. Lo hace de su manera,
a la forma que Él quiere, porque Él es Dios y hace como Él quiere. Y nosotros no tenemos derecho a preguntarle por qué hace lo que hace, porque Él es Dios. Y si yo digo que Él es Dios, no es mi siervo, es Dios. Y quiero terminar con el Salmo 137, si me quieren acompañar a leer. Salmo 137 a partir del versículo 1. Un salmo que no se lee mucho, es muy, muy hermoso, pero no se lee mucho. ¿Lo tenemos? Amén. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que allí nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los himnos de Sión. ¿Se acuerdan el versículo con el que empezamos? 126. ¿Cómo decía el versículo? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. El que está escribiendo este salmo está en la cautividad en Babilonia. Por eso dice, junto a los ríos de Babilonia, porque era ahí donde habían sido llevados cautivos. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Se acordaban del Señor, del templo, se acordaban cuando eran libres en su tierra. Ellos estaban cautivos. Y dice, sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Eso es, hermano, cuando vos estabas en la alabanza y te empezó a ir todo mal. Y entonces decís, más sí, ¿de qué sirve esto? Y agarrás tu guitarra, la pones en el estuche y la guardás en el ropero, hasta que pasan 1, 2, 5, 10 años y te reconciliás con Dios y decís, voy a sacar mi guitarra del ropero, le voy a cambiar las cuerdas y tal vez voy a tocar algún corito para el Señor, algún corito viejo de eso cuando me convertí que me toca en el corazón. Por eso le pedimos a veces a los chicos las canciones viejas, ¿bien? Que nunca quieren cantar, pero es porque tocan nuestro corazón esos coritos. Pero es así, mi querido. Como estaban cautivos, habían colgado las arpas en los sauces. ¿Para qué vamos a cantar si estamos cautivos? ¿Para qué vamos a alabar a Dios? Y sin embargo, lo irónico, en el versículo 3, y los que allí nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Los que te llevaron cautivos, mis amados, ellos son los que están pidiendo, descolgá tu arpa del sauce y cantale al Señor, por favor. Muchas veces el que te hirió, el que te metió en esa cautividad, te está pidiendo que salgas de ahí para que lo ayudes. Porque lo que le están pidiendo es ayuda. Canten, por favor, canten los himnos de Sión. Los persas, pueblo terrible si había, eran los persas. Ahí estaban. Y ellos les pidieron, por favor canten, descuelgue el arpa. Sacá del sauce tu sueño, mi hermano. Sacá tu don. Sacá tu proyecto. Lo que Dios te habló hace mucho tiempo. Descolgá del sauce tu sueño, mi querido.
Volvé a creer en la palabra que Dios te dio. Volvé a soñar. Volvé a tener un proyecto. Este es el año donde tenés que restaurar tus dones. Este es el año donde tenés que volver a proyectarte y volver a ver qué sueño tiene el Señor para tu vida y hacia dónde vas a apuntar. Porque el Señor quiere eso para vos, para tus hijos y aún para aquellos que te metieron en esa cárcel, aún para aquellos que te llevaron cautivos, aún para aquel que te hizo daño, como los hermanos de José, que lo vendieron, que lo hirieron. Y cuando José estuvo al lado de Faraón, siendo el hombre más poderoso de Egipto, él lo único que hizo fue bendecir a sus hermanos. Ni siquiera les reprochó nada. Ni siquiera les dijo nada, porque él ya estaba sano. Él ya estaba sano. Por eso podía ser feliz él y ayudar al otro. Preocuparse por el otro y ayudar a sus hermanos que le habían causado la mayor traición, el peor dolor. Sacarlo de niño mimado, de al lado de su mamá y de su papá y mandarlo lejos. El Señor es bueno, mis hermanos. El Señor quiere verte libre. El Señor quiere verte bien. Quiere que perdones a aquellos que te dañaron y que recuperes tus sueños, que recuperes tus dones, aquello que el Señor te habló y que te dio. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.